Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos cristovidentes, durante esta semana hemos escuchado al evangelista según San Juan. Ayer particularmente el Evangelio nos invitaba a que viviéramos en la libertad, pero esa libertad es solo de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen vida. La particularidad de los relatos evangélicos de San Juan nos muestra un gran ambiente, nos adentra en un ambiente pascual, nos invita a la comprensión de la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy hemos escuchado la última parte del capítulo 8 del evangelista. En esta parte Jesús hace 3 revelaciones muy importantes que generan rabia en medio de los judíos. En la primera, el evangelista San Juan nos presenta una bella teología de la palabra. Nos dice que Jesús expresa que aquel que escucha y guarda su palabra tendrá vida, es decir, no verá la muerte jamás. En un segundo momento podemos entender la importancia de refrendar nuestra vida o de refrendar nuestras voluntades, nuestras acciones y todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y en un tercer momento el Evangelio nos deja claro que quien conoce a Jesús conoce a Dios. Y es que el relato evangélico empieza diciéndonos: les aseguro, si alguno de ustedes guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Lo anterior Jesús lo afirma manteniéndose muy consciente de que sus discípulos han venido escuchándole, han venido formando. Primero les dijo: aquel que escucha mi palabra y la hace vida es mi discípulo. Hoy les dice: aquel que escucha mi palabra y la guarda, la entiende, la comprende, no verá la muerte jamás. Y es que la palabra es muy importante. Jesús nos relata en su anuncio del reino todo lo que ha escuchado del Padre. Es decir, lo que yo les digo, dice Jesús, es lo que he conocido, lo que he visto, lo que mi Padre me ha transmitido, lo que he querido, lo que mi Padre quiere para cada uno de ustedes. Por eso Jesús les representa a sus discípulos que vivir en la palabra de Dios significa no conocer nunca la muerte. O dicho de otra manera, que quien crea en la palabra de Dios tendrá vida. Así lo escuchamos también en los relatos de la samaritana, a los judíos en Jerusalén o a todos los que creen en Él. En estos pasajes siempre se termina diciendo: no verá la muerte. Por eso la afirmación genera un poco de contradicción, un poco de rabia entre los judíos. Porque dicen: ¿quién es este? Este es un endemoniado. ¿Este quién es que viene a prometernos la vida, a decirnos que no vamos a conocer la muerte? Y es allí en donde sucede el segundo paso. Jesús dice: todo lo que yo hago, lo hago porque lo he escuchado o porque mi Padre me lo ha mandado. Por eso dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría para nada. Es mi Padre quien me glorifica, y es mediante la escucha de su Padre y la acción volitiva de aquello que le manda el Padre, es que glorifica las acciones de Jesús. Por lo tanto, ante la reprimenda, ante el juicio que le hacen los judíos, Jesús no trata de explicarles sus palabras. Jesús apela a la voluntad del Padre, apela a su Padre que lo ha enviado, y no les explica aquello que ha dicho, que quien escucha la palabra no verá la muerte nunca, sino que les dice: ustedes no comprenden lo que yo hago, pero sepan que todo lo que yo hago es porque mi Padre me lo ha enviado. Por eso, el que busca la gloria por sí mismo no lo tendrá. En cambio, que si glorifica al Padre, también será glorificado al Hijo. Por eso nosotros escuchamos en el pasaje evangélico que Jesús realmente nos hace una revelación muy importante. Durante estos días hemos estado leyendo, cuando Jesús lo ha expresado de varias maneras, que lo que veo hacer a mi Padre, lo que el Padre me muestra,
Es esto lo que yo les muestro a ustedes. Por eso Juan va a traer una afirmación, una frase muy importante. Cuando está orando le dice: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Y este es el tercer paso que nos demuestra el evangelista. Porque quien conoce a Jesús, conoce realmente a Dios. Porque es que Jesús actúa conforme a la voluntad de su Padre. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Lo que Jesús busca entonces es precisamente que el Padre sea reconocido a través de las obras. Por eso vemos un cambio muy importante. Jesús ya no lo vemos como lo presentaron algunos profetas o algunos relatos del Antiguo Testamento, sino que vemos a un Jesús misericordioso, a un Jesús que va al encuentro con aquel que es excluido, a un Jesús que se preocupa por aquel que la sociedad lo ha rechazado y busca reivindicar toda su dignidad humana. Y todo esto lo hace porque son uno. Padre, que ellos sean unos como tú y yo somos uno. Es decir, si nosotros comprendemos la palabra de Dios, que es vida, comprendemos todas las acciones que Jesús ha hecho, sabremos que es el Padre quien está actuando por medio de Jesús. En verdad os digo, antes que naciera, yo soy. Antes de que naciera Abraham, yo soy, dice Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos querían realmente acusarlo de que era una persona endemoniada, de que las cosas que decían realmente no tenían sentido, que era un loco. Y narran diciéndole: pero si murió nuestro padre Abraham, si murió Jacob, si murió Isaac, también pueden decir, ¿cómo tú vas a decir que quien conoce a Dios no verá nunca la muerte? Y Jesús les responde con esa pequeña conjunción de palabras muy importantes que nos demuestra que es Dios. Les dice: yo soy. Yo soy aquel que existió mucho más antes que Abraham. Yo soy el que realmente ha estado con el Padre, ha estado con Dios y conoce cuál es su voluntad. Por eso, con esta afirmación nosotros debemos entender todo el mensaje de Juan, cuando en el prólogo de su evangelio dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, o el verbo encarnado estaba con Dios. Por eso hoy el relato evangélico nos dice: antes de que naciera Abraham, yo soy. Por último, hermanos, debemos saber que la persona de Jesús es un misterio de comunión con el Padre. Así podemos nosotros llegar a comprender qué es lo que pasa en la Semana Santa. Si nosotros no comprendemos, no entendemos que Jesús es una sola persona con el Padre, realmente todo lo que conmemoramos, todo lo que recordamos, la pasión, muerte y resurrección del Señor en la Semana Santa, el gran misterio de nuestra salvación, de nuestra redención, nos quedamos a medias. No podríamos comprender realmente estos signos, porque solo entendiendo la común unión, la unión implícita que hay entre el Padre y el Hijo, es una comunión tan radical, tan íntima, tan absoluta, que nosotros debemos afirmarlo diciendo que Jesús es Dios. Por lo tanto, hermanos, en el día de hoy meditemos qué tanto nosotros conocemos las acciones de Dios, qué tanto conocemos la palabra de Dios, qué tanto la estamos haciendo vida, y más en estos tiempos de dificultad. Jesús fue hacia los enfermos, los curó, estuvo pendiente de ellos, a imagen del buen samaritano. Jesús estuvo pendiente de los que tenían hambre, de los que padecían enfermedades horrorosas. ¿Por qué? Porque estaba en unión con el Padre. Hoy pidámosles al Señor que realmente esta palabra que nosotros hemos escuchado, por ser discípulos de Él, la hagamos vida. Reflexión del Evangelio.